Vale, euro dólar 21 del 05 del 23. Día domingo, vamos a hacer un repaso de lo que fue esta semana, ¿vale? Bueno, de lo que fue en el último periodo, después del patrón gráfico de diario en el que habíamos hecho el último análisis. Si no mal recuerdo, el último análisis lo hicimos acá, ¿vale? Contemplando el siguiente escenario. Muy importante, chicos, muy importante. A ver, pero voy a arreglar esto. Muy importante recordar que los conceptos que voy a aplicar acá, que no voy a explicar, porque claramente ya hay videos donde lo explico y para no ser redundante, solamente voy a, perdón, voy a mencionarlos, cómo podrían ser los puntos estructurales, la estructura interna, cómo definirlos, cómo elegir zonas de interés, cómo tomar la composición de la estructura interna, los patrones gráficos, etc. Y obviamente la dirección del precio. Así que si tiene interés en ver cómo aplico los conceptos, pásense por el canal y ahí tienen los videitos. Así que sin más vueltas vamos a ir a ¿dónde? A semanal. Vale. De semanal claramente habíamos dicho que nuestra dirección real era bajista y la estructuración interna, que puede ser estructura interna de semanal o estructura de una temporal inferior, estaba indicando un retroceso de semanal. Un retroceso de semanal que puede ser hasta unas zonas de interés de semanal. Claramente aquí teníamos un IFC diario que nos interesaba mucho y aquí teníamos un IFC de una temporalidad mayor, que creo que es mensual si no me equivoco. Correcto, es mensual para dar continuidad estructural, ¿vale? Así que respecto a eso todo bien. El gráfico retrocede hasta un IFC, por ejemplo, estructura semanal, y que el gráfico retroceda hasta un IFC semanal no es completamente necesario. Puede retroceder hasta un IFC que básicamente es una huella institucional en el cual sea de una temporal inferior, pero siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones estructurales que nos indiquen que el precio quiere dar una continuidad estructural para hacer un nuevo mínimo, ¿vale? Dicho eso, estas eran nuestras zonas de interés para tomar cortos respecto a la estructura semanal. ¿Quién tenía que acusar la estructuración, la continuidad de la estructura semanal? Bueno, el comportamiento de diario llegando a nuestras zonas de interés. Claramente, sabíamos, como aplicamos los filtros de puntos estructurales, sabíamos que diario tenía un patrón gráfico inductivo, ¿vale? En el cual rompe puntos estructurales, como dijimos bien, genera la estructura interna, rompe la estructura interna y continúa con el patrón gráfico. El patrón gráfico, este patrón gráfico y la mayoría en verdad, lo que hace es inducir al posicionamiento errado en la dirección real del precio, el cual sería alcista, ¿vale? Posterior a la inducción, ¿qué es lo que tenemos? En este punto, ¿vale? Genera el nuevo máximo, aquí nos deja el punto estructural mínimo real de daily, en el cual se apoya en este IFC que no cumple con mis características de ser un IFC válido por lo menos en esta temporalidad, ya que aquí hubo un patrón de inducción nuevamente en H4, pero respecto a daily empezó a sobrecargar esta zona que no tenía sentido respecto a lo que venía siendo el precio antes. Así que muy importante, chicos, no es lo que haga el precio dentro de nuestra zona de interés, sino más bien lo que venga siendo cerca de nuestra zona de interés, ¿vale? Hay que sumar en el criterio lo que hizo acá, más lo que viene haciendo acá, más lo que va a hacer acá. Con toda esa información nosotros podemos definir si realmente vamos a tener un giro estructural. Por lo tanto, el precio, a continuación del patrón de inducción, es cuando realmente se puede girar. ¿Qué lo va a acusar? La estructuración interna. La estructura externa, que sería esta, tiene que ir siendo sobrecargada. Sobrecargó la zona de interés y aquí comenzó un patrón en el cual me confundí porque empecé a desbloquear lo que sería la operación en segundos y me hizo cerrarme un poquito en segundos y dejar de ver, dejar de contemplar en verdad la situación del panorama general del proceso inductivo de daily, lo cual por norma general para un correcto funcionamiento posterior a eso necesitamos que daily me haga un IFC, acá está el IFC con fallo en la dinámica, un boss de estructura interna, ¿vale? Que por lo general siempre es muy sutil, vamos a verlo de más cerca. Lo que necesito que me haga, luego de una inducción, para confirmar que realmente vas a cortos, es
un punto estructural, ¿vale? Que deja un IFC, cierra el imbalance, luego tenemos un BOS de estructura interna, es un poco ajustado, pero válido, totalmente válido, un punto que tiene un retroceso, este pequeño retroceso hace una inferencia, y luego un cierre del imbalance. El cierre del imbalance puede ser en esta temporalidad daily o derechamente en una temporalidad inferior, como pueden ver aquí está el BOS interno, vamos a marcarlo como daily para no perdernos, BOS interno daily, y aquí hizo la entrada. Esa sería la entrada respecto a la coherencia de los patrones gráficos que está teniendo el euro dólar en términos diarios, ¿vale? No es necesario que nos cierre el imbalance en diario, ¿vale? Entonces, respecto a eso, lo que tendría coherencia es que si bien nos hizo un patrón inductivo, luego estructuración interna, con BOS interno, todo lo que necesitamos dentro de la estructuración interna, que nos indica que realmente viene el giro, nos dice que con mucha probabilidad esto ya va a venir para abajo, ¿vale? Sé mucho, esto puede ser muy especulativo, sí, claro, puede hacer un montón de cosas, puede empezar a relacionarse con la estructura interna de semanal, fingiendo un rompimiento semanal, acumulando más liquidez en esta zona, lo cual es muy coherente, pero para eso necesitamos ver cómo llega a esta zona y el comportamiento que tenga esta zona. Si en esta zona tenemos rompimientos de diario, claramente puede que sea otro proceso inductivo de la estructura interna, que es bastante débil, de semanal, pero de momento lo que está haciendo en esta zona es coherente para tomar posiciones pensando que esto va a generar nuevo mínimo. ¿Es brutal? Sí, es brutal, pero bueno, el gráfico está hablando y es lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Claramente yo me equivoqué en el sentido que me puse a observar otras temporalidades y dejé de poner atención al patrón gráfico y al análisis que tenía en las temporalidades diarias. Grave error, grave error. ¿Por qué? Porque me perdí las mejores posiciones o las posiciones más seguras para tomar este trade. ¿Qué podría pasar ahora? Ahora que el precio ya delató su dirección, porque ya tenemos rompimientos de todas las temporalidades. Nos rompió H1, M15, nos rompió hasta Daily. Aquí tenemos el rompimiento del punto estructural Daily, que era débil en su composición, tenía liquidez en contra. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Vale? Estoy esperando algún patrón inductivo. De hecho, estuve buscando por estos puntos algún giro para tomar el proceso inductivo. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Vale? Esto ya es especulativo porque necesitamos mayor estructuración. Pero básicamente lo que va a pasar aquí, en teoría, podría ser que el precio, claramente, al rompimiento de Daily, y visiblemente al haber un imbalance en esta zona y haber otro imbalance en esta zona, porque para algunos Daily fue roto acá, para otros Daily fue roto acá, ¿vale? Entonces tenemos un decisional y tenemos un extremo, ¿vale? Tenemos esos dos IFCs, los cuales tienen liquidez en forma de operadores, ¿vale? ¿Qué me esperaría? Primero que todo, me encantaría que rompiera esta zona, ¿vale? Porque al romper esta zona, la perforaría. ¿Y qué haría con eso? Desde la perspectiva de Daily, nos indicaría un giro estructural, pero de un falso punto estructural, y nosotros sabiendo que nuestro máximo real de la dirección bajista de Daily es este y no este. Por lo tanto, al hacer un rompimiento de este punto, vamos a limpiar un poquito, al hacer un rompimiento de este punto, induciría el posicionamiento en estas zonas y con eso podría mitigar el IFC de M15 que tenemos en esta zona, que fue el causante del rompimiento de diario, ¿vale? Entonces, al romper esta zona, ¿qué pasaría? Uno, los operadores empezarían a posicionar acá pensando en, ok, me rompió la zona de interés decisional, lo más probable es que quiera llegar a la zona del extremo, que sería este IFC, ¿vale? Entonces esta zona en teoría debería empezar a sobrecargarse con posiciones pensando que, ok, va a llegar a este y de aquí para cortos, y tomando esto como liquidez, ¿vale? Se toma esta liquidez
Y en el proceso de tomarse esa liquidez y hacer este falso rompimiento estructural induciendo posicionamientos en contra del real sentido del precio, mitigaría el IFC causante del rompimiento de daily, que sería este rompimiento, y justo aquí tenemos un IFC impecable. Esto es muy especulativo, chicos, es algo que podría pasar, es uno de los escenarios probables. Hay varios escenarios. Uno es que toca derechamente acá y se gira, o el otro es que no llega y se gira, o el otro es que acumula liquidez acá y se gira. Pueden haber muchos escenarios. Yo de momento, por lo que veo, porque intento asimilar esto mucho con las estructuras que veo en M1, porque en M1 esto se presenta muy seguido, tanto, bueno, en verdad en todas las temporalidades se presenta tan seguido que te da para pensar en posibles escenarios. A mí lo que me interesa ahora, ya que las mejores posiciones, que eran esta de aquí, era la mejor posición, y había otra posición acá, esta de aquí, que habíamos tomado en corto, pero pensé que no me iba a sacar y se volvió y me sacó, creo que por 2 pips, y se fue. Que fue tremendo trade, perdón, fue tremendo trade el que se dio ahí. Pero bueno, esta sería la posición más segura, es una posición muy segura. Este IFC no creo que venga a mitigarlo. ¿Por qué? Porque si yo fuera al mercado, y voy a repetirlo, esto es muy especulativo, si yo fuera al mercado, dejaría este imbalance a propósito. ¿Para qué? Para que la gente siga esperando acá. Y lo más normal que hay es que el precio te deje imbalances a propósito para que tú digas, ok, vamos a cerrar el imbalance daily. Y en este proceso no te da opciones de entrar, Y para cuando hace este rompimiento y tú dices, ok, ya rompió daily, y te empieza a dar opciones para poder entrar, empieza a tomarte como liquidez. Para eso tiene que dejar imbalances en esta zona. Tiene que dejar huellas que te hagan creer que son las causantes de algún rompimiento. Tiene que manipularte. De momento lo está haciendo muy bien. Porque para eso necesitamos mínimo que deje imbalances en H4. ¿Vale? Este imbalance es de H4, esto fuera, es de minutos, ¿vale? Aquí ya nos está dejando un IFC de H4. ¿Cuál es el punto que dije que tenía que romper? Este. Y desde la perspectiva de H4, ninguno de estos cumple con el criterio de ser un punto estructural, solamente es estructura interna, ¿vale? Son puntos estructurales que su rompimiento no me acusa un giro real de H4, por lo tanto, sigue siendo un escenario bastante probable el que estoy mencionando. Porque básicamente aquí lo que tendría que hacer, en teoría, chicos, esto es muy especulativo, el mercado puede hacer lo que quiera. De hecho, no es momento para decir lo que estoy diciendo, pero prefiero decirlo ahora porque en el momento en que llegue acá y estoy tomando cortos, voy a tener la evidencia de este video para decirle, ok, miren, yo esperé eso por esto, otro, ¿vale? Puede hacerlo, claramente puede hacerlo, puede que no lo haga, claramente pueden hacerlo. De momento creo que el punto más coherente por respecto a estructura para tomar una continuidad estructural es este, que es el causante de daily. Considerando la liquidez que dejó aquí estos días, los falsos puntos estructurales, la debilidad que tiene el IFC, o sea el punto estructural de H1, me hace pensar que aquí puede venir o bien una sacada de liquidez de H1 y mitigar el IFC de daily que les mencioné, ¿vale? O un rompimiento derechamente para acumular, para tomarse la liquidez de toda esta zona. Esto, recuerden, los IFCs muchas veces van a ser liquidez, no necesariamente tienen que ser los retrocesos consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el precio haga, por lo menos del escenario que estoy especulando. Rompimiento de falsos puntos estructurales, tanto H4 como de daily, rompimiento de H1, y en el proceso probablemente nos deje H1 acá para volver a girarlo en dirección bajista de una forma oculta, y en el proceso que nos deje, ¿qué cosa? Que nos deje zonas de interés en toda esta pierna alcista para nosotros posicionarnos creyendo que daily ya se giró, pero sería todo el rato un falso rompimiento que no indica nada, todo lo contrario, induce a posicionamientos en toda esta zona que sería liquidez. ¿Por qué? Porque mucha gente, como les expliqué desde daily, este es el otro IFC de daily si no me equivoco, sí, mucha gente va a operar pensando, ok, ¿sabes qué? Ya me rompió daily, cuando
cuando sabemos que es un falso punto estructural. Por lo tanto, tiene que llegar a esta zona y por eso empezar a buscar posiciones para llegar allá arriba, siendo que con mucha probabilidad haya cerrado el imbalance con las órdenes suficientes causantes del rompimiento diario, y con eso poder dar continuidad estructural y tomarse toda la liquidez. ¿Qué pasaría en este escenario? Vamos a limpiar un poquito para explicar lo que podría pasar. Un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué tomarlo acá? Claramente por el causante del rompimiento de daily, si es que las condiciones en su momento y la estructura la acusan. Vamos a pasar esto a diario, ¿vale? Para poder explicar un poquito. Vale. Creo que lo dejé en diario, sí, ahí está. Vale. Entonces, si hiciera ese movimiento que estamos describiendo, ¿qué es lo que nos haría? Nos acumularía liquidez en daily, ¿vale? Que lo que nos interesa. Nos acumularía la liquidez visible en H4, que sería de aquí, todo esto sería liquidez. Lo marcaríamos claramente así. Liquidez, perfecto. Liquidez de H4, ¿qué es lo que está haciendo? Formando la liquidez de daily. Totalmente válido. Aquí tendríamos liquidez dentro de la pierna diaria. Perfecto. Probablemente este movimiento nos genere un nuevo punto estructural de daily, como sería este máximo, mínimo, el nuevo máximo, fingiendo un falso rompimiento, nos genera el nuevo máximo y el nuevo mínimo. Y esto ser la liquidez interna de la pierna, ¿vale? Es muy peligroso operar siendo la liquidez. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo se va a volver a tomar la liquidez, a menos que los patrones gráficos te lo indiquen. Esta operación, como digo, es un poco riesgosa, pero tiene coherencia en algunas cosas. Por ejemplo, como dije, el causante del rompimiento del diario es este IFC. Si dejara este IFC, perfecto, porque haría que la gente se siga posicionando en largo creyendo que vamos a ir al causante del rompimiento diario, y no necesariamente tiene que ser ese. Como pasa muchas veces, chicos. Por ejemplo, vamos a ir a semanal. Semanal, miren. En semanal tenemos, perdón, esto es mensual, pierna mensual, IFC que no lo cierra en mensual por la continua estructural de mensual, que también es la continua estructural de semanal, pero sí cierra un imbalance diario. Aquí tenemos el IFC mensual, lo cerró, con eso hizo el patrón de inducción que vimos en daily, y luego cerró en daily. ¿A qué hago referencia con esto? Hago referencia a que el precio, por más que tenga un imbalance semanal y tengamos estructura semanal, no es necesario que cierre en el IFC semanal, puede cerrar en un IFC diario, en una temporalidad inferior. Recuerden, son huellas institucionales y las huellas están ocultas. ¿Cómo la esconden? A través de las temporalidades. Por lo tanto, aplicando esa misma lógica a este rompimiento diario, ¿tiene que venir a cerrar daily? No necesariamente. Puede haber un IFC en este sector que sea de M5 o de H1 de una temporal inferior, el cual tenga las órdenes suficientes para dar continuidad estructural y haya sido tal vez el causante del rompimiento de la estructura diaria. Por lo tanto, esperar a que el precio llegue a esta zona para dar continuidad estructural, sí, puede pasar, chicos. No estoy diciendo que no puede pasar, pero también puede pasar que cierre un imbalance en una temporalidad inferior, ¿vale? No me voy a aburrir de repetirlo, esto de momento es especulativo. ¿Por qué? Porque falta mucha estructuración. Claro, no era lo mismo estarle explicando el escenario acá. Acá yo ya tenía los falsos rompimientos, una zona que tenía la probabilidad de generar continuidad estructural si es que la estructura lo acusaba, y claramente la estructura lo acusó. Tuve un rompimiento en la parte superior, rompimiento con mecha en la parte inferior, lo cual indica una inducción a posicionamiento en esta zona, y aquí, posterior a inducción, tenemos que ver la estructuración interna que se dio. Lo mismo acá, tuvimos inducción en esta zona, ¿vale? En esta zona, inducción por falso rompimiento, y aquí tenía que venir la estructuración en una temporalidad inferior. ¿Se dio en esta temporalidad? Sí. ¿Y el cierre dónde se dio? En un inferior. Totalmente válido. Como acá se dio en esta temporalidad y los cierres fueron en una temporalidad inferior. Así que este movimiento era tan saludable como el que está haciendo ahora a cortos. Totalmente válido, totalmente válido. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta dirección? ¿Vale? Lo que estamos haciendo en esta dirección es básicamente lo mismo que hizo acá.
que es un cierre de posiciones causantes del rompimiento, pero en una temporal inferior, que fue aquí. En una temporal inferior nos hizo el rompimiento de estructura diaria, el BOS en este caso, un BOS de estructura diaria, y cerró algo en una temporal inferior, y no necesariamente vino a cerrar un imbalance en una temporal superior. Mejor ejemplo aún es este de acá. Mira, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos diario, hace un nuevo mínimo, aquí deja falsos puntos estructurales ya que no cumplen con nuestro filtro de puntos estructurales, los rompe y solamente hace un retroceso de daily. Es un retroceso saludable, tiene un IFC y continúa. Pero ¿qué es lo que hace en ese proceso? Induce al posicionamiento en esta zona. Lo más probable es que hayan IFC acá y que gente o operadores en general hayan considerado esto un rompimiento diario y se hayan posicionado acá. En general esto es un retroceso saludable, pero con inducción. Tiene inducción. Por lo tanto, si tiene inducción, ¿qué es lo que esperamos? Una confirmación de nivel, un BOS de estructura interna. Miren cómo sobrecarga esta zona. Dejó decisional y extremo. BOS interno, y luego viene a afirmarse el causante del BOS interno. Sería este FC de acá. Pero eso no es lo importante porque esto lo vemos a cada rato. Esto es básicamente lo que hizo acá. ¿Vale? Ahora, lo importante es esto. Cuando hace el rompimiento daily, ya es tarde para buscar posiciones o el rompimiento. ¿Por qué? Porque las entradas están al sumar esto. Uno tiene que hacer esto. Tengo mi punto estructural, ¿qué es lo que hace aquí? Ok, aquí me hizo una inducción, ¿vale? Eso lo contemplo. Si posterior a hacer una inducción empieza la confirmación de nivel, el BOS interno, mi entrada está acá. Eso es independiente de la liquidez que les deje, chicos. Tienen que estructurar muy bien y muchas veces van a ser parte de la liquidez evidente, pero si está bien aplicado esto, no hay problema con ser la liquidez. Siempre y cuando esté bien aplicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos el rompimiento daily, no viene a cerrar el imbalance. Eso lo hace muchas veces. ¿Por qué? Porque quiere dejar ese IPC a propósito. Ya delató su movimiento. Y cuando delata su movimiento, por lo general no tenemos un cierre. ¿Ven? Aquí no cerró el imbalance por nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Claramente, al no cerrar el imbalance por nada, la gente se empieza a posicionar en estas zonas. Los sacó, porque aquí había liquidez en H4, los saca, vuelve quizás a dar oportunidades y los saca, vuelve y al final nunca vuelve a cerrar ese imbalance. Solamente te induce a posicionarte en la dirección del imbalance solamente a través de que tú consideres que tiene que venir a cerrarlo, siendo que no tiene por qué venir a cerrarlo, sino cerrar algo en una temporal inferior. La misma lógica aplicada acá. Ya hizo el proceso inductivo, ya hizo la confirmación de nivel. Creer que va a venir a cerrar daily no tiene sentido. Puede venir a cerrar con muy poco, ¿vale? Aquí puede ser algo parecido, que cierren algo en una temporal inferior, pero la diferencia es que aquí tenemos un falso punto estructural. Si viene el rompimiento de esto, va a acusar que estamos en un proceso inductivo. Todo lo va a decir el comportamiento que tenga en esta zona, ¿vale? Así que lo que está pasando en esta zona es muy parecido a lo que pasó en esta zona, ¿vale? Es muy parecido, ¿vale? La diferencia en que en esta zona tenemos un punto estructural y en esta zona no teníamos un punto estructural, por lo menos en esta temporalidad, ¿vale? Así que, ojo chicos, cuando ya hizo el proceso inductivo y empezó la estructura interna y ya te rompió la estructura externa, es cuando hay que tener más cuidado, porque es cuando no te va a cerrar los imbalances y te va a dejar con las ganas pensando de que va a venir a cerrar el imbalance de la temporalidad en cuestión. Por lo tanto, aplicando la misma lógica, como digo, lo coherente sería esperar acá, ¿vale? Ni siquiera esperar acá, ¿vale? Yo no necesito que me cierre un imbalance daily, todo lo contrario, necesito que al delatar ya todo este movimiento daily, como les dije, para el que fue rompimiento acá, 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 para todos ellos tienes el decisional y el extremo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa si te rompe el decisional? Ok, me rompe el decisional, espero en el extremo. ¿Quién fue el causante del rompimiento de daily? Aquí pueden haber potenciales causantes. No necesariamente tiene que venir a cerrar acá. Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy esperando en daily? Ok, me lo saca,
me sacó la zona de interés, me queda la de arriba. Perfecto, aquí hay una buena instancia y me está indicando que va a dar continua estructural, quizás con una tremenda trendline. Entonces, ¿qué es lo que hago? Posicionarme pensando que va a llegar arriba y en el fondo puede que el giro lo dé en esta zona. Puede ser, y con eso nos vayamos para abajo y continúa estructural, y la mitigación del IFC causante del rompimiento de daily ya fue hecha. ¿Vale? Chicos, esto solamente es uno de los escenarios que veo, ¿vale? Uno de los escenarios que veo. ¿Por qué? Porque se puede repetir el mismo escenario que aquí. Exactamente el mismo. Porque acuérdense que aquí no lo cerró. No, perdón, fue más abajo. Acá. Acuérdense que aquí no cerró el causante del rompimiento de daily. Así que puede que no cierre nada y se vaya para abajo. Aquí hay que estar contemplando todos los escenarios posibles. Por lo tanto, los escenarios que yo veo es que si me llega a esta zona, cortos, siempre y cuando la estructura cumpla, obvio. Que me llegue a esta zona de acá, cortos, no voy a contemplar cortos, a menos de que quiera generar liquidez en esta zona para liquidez interna de daily. ¿Qué me tendría que hacer para eso? Llegar a estas zonas. Si en estas zonas me hace un patrón gráfico coherente, ok, estoy siendo la liquidez de daily y ahí puede ser válido. Pero todo va a indicar qué es lo que haga en las zonas, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, al formar la liquidez que le estoy diciendo en esta zonita, antes de romper, me deja el punto estructural de H1 débil en su composición y aquí empieza a romper M15 y sé que H1 lo va a romper, vale, quiere dejar la liquidez daily y tomamos siendo la liquidez, vale, pero todo va a depender de lo que haga el precio. De momento, lo coherente con la poca información que estoy teniendo acá, solamente tengo causante del rompimiento, falso punto estructural, el IFC que me interesa y un falso IFC. Esa es la información que tengo y con eso puedo especular, ¿vale? Como fue en su momento acá, cuando el precio iba por acá, dije ok, estos son falsos rompimientos, por lo menos de daily, si bien son rompimientos reales de H4, pero en daily son falsos rompimientos. Tengo esta zona de interés y tengo esta zona de interés. Esos fueron ese fue mi análisis, ¿vale? Dije, ok, aquí tengo liquidez, tengo un IFC decisional y uno extremo, ¿vale? Puede venir a ser el patrón gráfico que hizo, pero yo especulaba que podría hacerlo de dos formas. Siempre hay que contemplar el escenario. Tengo liquidez, falsos puntos estructurales. Dije, ok, esto puede venir a hacer esto derechamente, ¿vale? E inducir posicionamiento a través de otros rompimientos estructurales, o derechamente puede empezar a formar la estructuración interna acá y aquí dar el giro, pum, para arriba, ¿vale? ¿Dónde dio el giro? Acá. Totalmente válido, un patrón gráfico. Posterior a eso, ¿qué esperamos? La inducción, que se dio. Ahora, contemplando ese escenario, aquí teníamos mucha información. Era mucha la información que teníamos en esta zona. A diferencia de acá. Acá ya las mejores posiciones ya se fueron. Eran acá. Y creo que unas estaban por aquí. Esas fueron muy buenas posiciones. Ya se dieron. Entonces ahora hay que esperar que el gráfico dibuje, ¿vale? Hay que tener cuidado en esta zona, chicos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta zona está muy llamativa para el precio, porque esa zona tiene imbalances de partida, aquí van a haber posiciones, y es causante de rompimientos estructurales, ¿vale? Si para ti el rompimiento estructural era lógicamente, ¿dónde vas a esperar? En esta zona, ¿vale? Para mí el rompimiento estructural fue acá, por lo tanto yo tengo que esperar sobre esa zona, ¿vale? ¿Puede dar continuidad estructural desde acá? Sí, totalmente, pero especulando en base a que el precio siempre te está manipulando, yo prefiero posicionarme acá. Así que de momento, chicos, el patrón gráfico en daily fue impecable. El comportamiento acá fue impecable. Para aprender cómo el patrón de inducción, aquí tiene el mejor caso. Totalmente, esto es el euro por si acaso. Así que de momento, para la próxima semana voy a estar esperando cortos acá. Claro, me puede dar largos, sí, totalmente, pero a conciencia de ello, de que en esta zona puede ser ocupada para acumular liquidez, ¿vale? Porque lo más bien, como dije, puede hacer algo como esto. Sube, rompe H1, reacciona al IFC que les mencionamos, deja liquidez, baja, luego genera un punto estructural de daily, le puede hacer una sacada de liquidez y para abajo, ¿vale? Aquí es muy joven el gráfico en
términos de esta zona, miren como la cantidad de IFCs que tiene esta zona. Esto es mucha liquidez, mucha. Sumada con la liquidez de retrocesos consecutivos, o sea, puede juntar más liquidez en una temporalidad mayor o derechamente puede romper esta vía. Así que es muy joven el gráfico. Aquí está empezando un retroceso, ¿vale? Está empezando un retroceso. Se puede especular, pero lo importante es entender por qué tomaría un corto si es que me llega a esta zona, o tomaría un corto si es que me llega a esta zona, ¿vale? A esta zona por ser la liquidez de daily y a esta zona por inducción de posicionamientos por falso rompimiento de falso punto estructural de daily. Esas son mis dos zonas de interés. Que llega hasta acá arriba lo encuentro peligroso. Lo encuentro muy peligroso porque el precio, después de hacer lo que mencionamos, el proceso de inducción y estructura interna, no suele cerrar el imbalance daily, así que lo encontraría poco saludable, ¿vale? Que sería lo que hizo ¿dónde fue? Aquí. Porque aquí no lo cerró. Claramente se ve como si lo hubiese cerrado, pero no lo cerró, ¿vale? Quedó por muy poquito. Por lo tanto, si viene a cerrar los IFC, yo lo encontraría una manipulación, una trampa de estar dejando IFCs. Así que eso, chicos, yo prefiero este, como dije, y creo que eso sería con el análisis. No voy a ahondar más porque encuentro que sería muy especulativo, y creo que en base al análisis que he hecho esta semana y el análisis que hice ayer, creo que estos podrían ser los escenarios más probables, ¿vale? Para dirección bajista, obviamente, y continuidad de daily bajo la interacción que pueda tener con sus zonas de interés. Claramente se pueden presentar escenarios en esta zona para largos, para ir por esas zonas, por esa liquidez. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, claramente hay que identificar los reales puntos estructurales. Aquí está un M15, aquí está reaccionando un M15, este es un M30 de mala calidad. Si rompe esto, no me indica un giro estructural de M15, de hecho, todo lo contrario. Creo que M15 no está acá, ya está induciendo posicionamiento en esta zona, ¿vale? Porque esto no es rompimiento de M15. Esto sería tanto un falso rompimiento de M15 como el que hizo debajo. ¿Ven cómo el precio va induciendo constantemente? Miren aquí, falso punto estructural de M15, lo rompe, lo que hace es un retroceso de M15, ¿vale? En una zona que tiene probabilidad, cerró en M30, se lo saca porque lo indujo a posicionarse acá, y nuevamente lo mismo, otra inducción, falso rompimiento de M15. Claro, hubiese sido diferente si el precio hubiese hecho, por ejemplo, falso punto estructural, inducción, luego de eso confirmación de nivel y un boss de estructura interna completamente válido, pero no lo hizo, está haciendo nuevamente una inducción. ¿Dónde me interesaría posicionarme a largos? Sería acá, totalmente, aquí me interesa posicionarme a largos para ver, bueno, obviamente tengo que buscar mi confirmación en bajas temporalidades. Aquí no me hace nada válido, no se apoya bien, no tiene buena estructura, no pienso tomar largo. La tendencia bajista está realmente muy marcadísima. ¿Y dónde me interesa buscar cortos? Los cortos serían en esta zona que les mencioné y en esta zona que también les mencioné, por falso rompimiento de daily y por acumulación de liquidez en daily, ¿vale? Así que mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. El mercado está como cuchillo, como dicen los chicos, pero con calma, tranquilidad. Se van a dar operaciones, siempre se van a dar, casi todos los días sean operaciones. Tomen en cuenta la tendencia, chicos. La tendencia en la que vamos es marcadísima bajista, ya hizo el patrón de daily. Tuve algunos SLs. ¿Por qué tuve SLs esta semana? Por ser porfiado, porque dije, básicamente intentaba buscar este movimiento de retroceso para ir a cerrar el imbalance causante del rompimiento de daily, de IFC acá, ¿vale? Eso es muy difícil porque tienes que buscar un punto de probabilidad en la que el precio se va a girar, y para eso necesitas encontrar el primer fractal del movimiento que esté llegando a su objetivo, y en ese objetivo empieza un nuevo fractal que también tiene un objetivo y que ese es el retroceso, y luego llega una zona. Es muy difícil, y intentando buscar eso me comí un SL acá y me comí SL por acá, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensé que iba a ocupar esta zonita, ¿vale? Pensé que iba a ocupar esta zona, creo que esta también era algo por acá, pero pensé que básicamente iba a ocupar así, iba a ocupar esta zona, ¿vale?
para hacer una inducción a posicionamiento, porque el falso punto estructural de Daly está acá. Entonces pensaba que iba a ser algo de este tipo y para abajo, pero decidió hacerlo más acá abajo. Claramente acá hay algo, ¿vale? Puede haber un IFC, puede haber un punto de alta probabilidad que tenga la capacidad, si es que la estructura la acompaña, de generar la estructuración interna para comenzar el retroceso. Un punto, puede encontrar un punto ahí, pero estaba muy difícil encontrarlo. Claramente no le aconsejo hacer esto, chicos, porque esto ya es muy difícil y se pierde mucho tiempo. Es buscar el primer fractal que sea coherente con el movimiento. Claramente aquí lo hizo, lo encontré rápido. Estos puntos son muy difíciles, tienen que tener marcado el 50%, el 50%, el 50%, y así se puede encontrar un punto en el que en este escenario se pueden encontrar puntos exactos, valga la redundancia, donde se comience la generación de un nuevo mínimo, ¿vale? Donde el precio puede frenar y empezar un retroceso. Son muy difíciles de encontrar, se pierde mucho tiempo intentando encontrar el fractal correcto inicial de un movimiento. Yo en verdad no lo aconsejo. Yo lo ocupo cuando tenemos movimientos de este tipo, pero es difícil. A mí todavía se me hace difícil y, como les digo, no se lo recomiendo. Mejor en este caso, vayan viendo el gráfico, vean la estructuración. Ok, ya me hizo el rompimiento de M15, se está relacionando con H1 y busquen la continuidad. Busquen el patrón de inducción en base a la continuidad, ¿vale? Estar buscando los puntos en donde va a generar un mínimo es peligroso, pero no por eso es menos válido. De hecho, por el escenario que se está presentando, creo, lo hizo, ¿dónde fue? Lo hizo en H4. Vale, pero no me voy a quedar pegado en eso. El escenario como se está presentando, tenemos tanto movimiento en el que puede transcurrir que es saludable estar buscando esos puntos, ¿vale? Es saludable porque vamos a tener movimientos tipo cuchillo, como dicen los chicos, ¿vale? Que va a ir cortando hacia abajo. Solamente en algunas zonitas va a tener estos movimientos. Lo importante y lo coherente es ir tomando los cortos, obviamente, como aquí era ir tomando los largos, ¿vale? Estar buscando cortos en estas zonas era muy difícil, que es lo mismo acá. Estar buscando largos en estas zonas son muy difíciles de encontrar. Por lo general va a ser esto, te va a dejar imbalances, por lo general va a ser esto, te va a hacer inducciones, te va a dejar imbalances, va a ser difícil tomar largos. Lo que te va a estar dando todo el rato el precio va a ser: te doy oportunidad de cortos, y en determinado momento, en determinado lugar y por determinado concepto hay que estar tomando los cortos. Así que eso, chicos, como dije, tengan cuidadito. Esto es lo que veo, espero les sirva. Y claro, si quieren aplicar bien el tema del filtro que ocupo para puntos estructurales, zonas de interés, patrones gráficos, cómo identificar la liquidez, ya saben que en el canal les dejé unos videitos, unos más largos que otros, pero intento en todos explicar lo mejor que puedo estos conceptos. Así que eso, chicos, un abrazo y recuerden, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez.